El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla acogía el programa La Primera Vuelta al Mundo, una actividad a la que han asistido alumnos y alumnas de las diferentes sedes provinciales del Aula de la Experiencia dependiente de la Universidad de Sevilla. La celebración del 5º centenario de la Primera Vuelta al Mundo ha propiciado una buena oportunidad para realizar diferentes actividades al respecto, dentro de un programa que contaba, en primer lugar, con la conferencia La cartografía en el Renacimiento tras la Primera Vuelta al Mundo, a cargo del profesor Ramón María Serrera Contreras. Tras la mesa de debate moderada por la profesora María Salud Elbás, se procedía a la exposición del trabajo de investigación llevado a cabo por los alumnos del Aula de la Experiencia de los Palacios y Villafranca, coordinados y dirigidos por su profesor de Historia, Paco Toledo, que asistía al acto acompañado por el coordinador del Aula de la Experiencia en nuestra localidad, David Blanco, y el delegado municipal de Educación, Jesús Condán. Fue precisamente Paco Toledo el encargado de presentar el proyecto que se iba a exponer a continuación. Mis clases de historia son unas clases en las que pretendo siempre llevar al alumno a algo concreto, algo práctico, algo vinculante, algo que lo ilustre, que lo acerque a la realidad. Y nada mejor que agradecer a la Fundación Nao Victoria, pues que un buen día decidió atracar en el puerto del Acuario aquí en Sevilla. Y visto lo visto, estábamos en faena con la Primera Vuelta al Mundo explicándola y decidimos venir a visitarla y comprobar directamente in situ en esta nao, pues realmente parte de lo que yo había explicado en clase y parte de lo que se iba a trabajar. Fueron 5 los grupos de trabajo, 5 seminarios, por eso tenemos aquí a 5 representantes que van a ser de alguna manera portavoces de lo que en esos seminarios se llevó a cabo y de los productos que se fueron sacando. Aquí un inciso, sobre todo ahora que va a empezar la intervención de ellas, el reconocimiento a la radiotelevisión local de Los Palacios, sobre todo porque el apoyo técnico, personal y sobre todo humano que hemos recibido para lograr algunos de los resultados que el proyecto se ha llevado a cabo, se debe a ellos, se debe a su paciencia, se debe al uso de sus recursos. Tal y como adelantó Paco Toledo, una representante de cada grupo expuso el proceso de investigación y la materia en la que se centraban. Así tomó la palabra Coronada, del primer grupo que trabajó en el seminario Los paisajes vividos. Nuestro objetivo era investigar sobre la antropología, orografía, fauna, flora, clima, es decir, el conjunto de elementos que componen un paisaje y cómo, de alguna forma, estos fueron determinantes en la navegación de Magallanes hasta las Islas Molucas. Comenzamos viaje en Sevilla, el 10 de agosto de 1519. Las naves no pueden ser totalmente cargadas porque el fondo del río en algunos de sus tramos, por distintos motivos, no lo permite, además de ser muy sinuoso y difícil de navegar. Cuando llegan al puerto de Sanlúcar, acaban de abastecerse, contratan al resto de la tripulación y, tras tener toda la documentación en regla, parten el 20 de septiembre entre vítores, dirección sur-suroeste. Este proceder se va a repetir en cada escala que realizan cada vez que la costa les permite fondear. Hacen aguada, cargan leña para arreglar posibles desperfectos, se abastecen de alimentos frescos, hacen intercambios con los pueblos que se encuentran durante el viaje. El fin es procurar mantener a las naos y a sus tripulantes en las mejores condiciones posibles hasta llegar a las ansiadas Islas Molucas, la isla de las especierías. Por el grupo 2 habló Chari, en representación de los compañeros que habían trabajado en el seminario La memoria de las personas. Cada uno escogimos libremente cada personaje, los 18 supervivientes, los 12 prisioneros que quedaron en Cabo Verde, por supuesto a Magallanes, que no podía faltar su biografía, y Carlos I, que fue el que apoyó el viaje a las Molucas. El trabajo consistía en que buscáramos todo tipo de información, su familia, de dónde venían, a qué se dedicaban. Y una vez recogida toda esta información, pues teníamos que reducirla con los datos más importantes
y más relevante. El primer paso del trabajo estaba hecho. Los integrantes del Grupo 3 trabajaron el seminario diario de A Bordo y en su nombre habló Loli. Nuestra búsqueda se tenía que centrar ahí, en el archivo de India. No fue fácil para nosotros, empezamos sin saber. Nadie nos dio ninguna pista. Tras mucho insistir y varios intentos por un lado y por otro, encontramos el portal de archivos españoles, PARES, a través del cual se puede acceder a cualquier archivo público de nuestro país. Ahora sabemos ese dato, pero cuando empezamos no lo sabíamos. A partir de ahí, el camino se hizo más fácil y pudimos encontrar al fin la mayoría de los documentos que buscábamos. Si había alguna otra cosa, algún otro documento de Magallanes, pues podía hallarse en el Archivo Histórico Nacional Torre do Tombo en Lisboa, porque al ser Magallanes portugués, pues es posible que allí hubiera algo. Pues nada, la curiosidad pues nos lleva también a investigar allí y para nosotros supuso un gran reto encontrar estos documentos después de muchas dificultades. Teresa, del Grupo de Trabajo número 3, habló del trabajo realizado en base al seminario La vida a bordo. Las tareas habituales eran mantener las cubiertas limpias, reponer e izar las velas, atar cabos, trepar palos y hacer pequeñas chapuzas y reparaciones. De esta manera, Antonio Pigafetta cuenta en su crónica del viaje alrededor del globo cómo se desarrollaba el día a día. El sexo estaba prohibido, la homosexualidad era tabú y la sodomía se pagaba con la muerte. Cada mañana un paje cantaba la hora, decía un Padre Nuestro y Ave María y rezaba esta oración marinera: bendita sea la luz y la santa Veracruz, y el Señor de la verdad y la santa caridad. Bendita sea el alma y el Señor que nos la manda. Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. La vida a bordo de las 5 naos, que partían para las Molucas a las órdenes de Magallanes, era el resultado de un trabajo en equipo, de la misma manera que nosotros lo hemos estado haciendo a lo largo del curso a las órdenes de nuestro capitán Paco Toledo y el maestre David Blanco. Concluyó la exposición Mila en representación del grupo número 5 que había investigado sobre Por los mares del sur. Hemos investigado sobre los elementos técnicos que acompañaron a los expedicionarios en su viaje. Somos 6 integrantes, un matrimonio formado por Elena Barroso y Antonio Cano, que han investigado sobre los aparejos de navegación. Isabel Castillo y una servidora, Mirabela, todo lo referente a los instrumentos de navegación. Identificar qué es una cabria, un mástil, un cuadernal, qué es un astrolabio, una ampolleta y saber para qué sirven. Tantas palabras que nunca habíamos escuchado y que ahora nos resultaban tan familiares. Y los 2 últimos integrantes de nuestro grupo, y los más importantes, nuestros capitanes del aula de la experiencia de los Palacios de Villafranca, 2 hombres intrépidos, trabajadores, que hacen todo lo posible y más para que vivamos las más gratas experiencias, como la de hoy, Paco Toledo y David Blanco, nuestro coordinador del aula de la experiencia. Ellos se dedicaron a investigar sobre la cartografía, las cartas de navegación tan importantes para los navegantes y que fueron cruciales en el viaje, hasta que llegaron a la desembocadura del Río de la Plata, que comenzaron a descubrir nuevos territorios y a sospechar que la Tierra podía tener otras dimensiones.